los casos de COVID. No sé si son casualidades, si se puede hablar de tendencias. Hay 4 departamentos pintados de rojo. Hay que ver cómo esto se piensa o se imagina que va a evolucionar. Es cierto, empezó la vacunación, pero una No cosa no empezó quita todavía. la El otra. lunes. El lunes empieza, pero una cosa Claro. no quita la otra, Sí, ¿no? O de sea, acuerdo. que lo peor que nos podría pasar es creer que con la vacunación se va a solucionar todo y no atender esta situación concreta de contagios en estos momentos. Tenemos vía Zoom a María Inés Farielo, es docente de la Facultad de Ingeniería e investigadora en matemática, miembro del grupo de coordinadores de datos del GACH, integrante también del GIAD COVID-19, que es el grupo uruguayo interdisciplinario de análisis de datos de COVID. ¿Cómo le va a María Inés? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Bueno, no es viróloga, es matemática, pero bueno, está constantemente en interacción con virólogos y demás. Y lo primero que le preguntaba a los compañeros aquí, ¿de qué hablamos? ¿Este es un punto de inflexión a la vista de estos aumentos? ¿Es una tendencia? ¿Cómo hay que verlo? Sí, en realidad estábamos esperando un poquito a ver si se confirmaba la tendencia de rebote, y parecería que sí. Está aumentando el nivel de movilidad en Montevideo. Había bajado, por suerte, bastante con las licencias sobre todo la primera quincena de enero. Sí. Y ahí fue donde empezamos a observar esa bajada de casos que fue bastante rápida y bastante vinculada justamente a esa reducción de movilidad. De a poquito, obviamente, la gente se fue reintegrando y si bien ya sabemos que en Uruguay lo fuerte en licencias es la primera quincena, después hay gente que sigue yéndose, pero bueno, ya no es tan fuerte y la movilidad fue en aumento desde más o menos la segunda quincena de enero y a través de febrero también. En Semana de Carnaval bajó un poquito, pero bueno, ya un poco mezclado con toda la vuelta a las otras actividades, entonces parecería que esa reducción de movilidad ya no tuvo el mismo efecto que sí tuvo el principios de enero, como para frenar un poco más esta subida, que además se ve un poco más acelerada por los brotes en cárceles, que son eventos de superdifusión ya bastante conocidos en la literatura de lo que refiere a COVID. Sí, exacto. Pero bueno, de ahí hablar a crecimiento exponencial, ¿a cuántos números estamos? El definir crecimiento exponencial o no es un tema de qué tan rápido viene subiendo y si se empieza a duplicar de manera constante la cantidad de casos. Entonces, para decir, bueno, el crecimiento realmente es exponencial o no, es más un tema de definición matemático sobre si hay un coeficiente que es 1 o no. O sea, en eso Sí, no no hay. es tan importante el tecnicismo. Lo que sí es importante es que la tasa de contagio, el R con el que medimos, que es por cada nuevo infectado, cuántos infectados se generan, Claro. está por arriba de 1. Cuando está por abajo de 1 es cuando estamos en fase de decrecimiento, porque por cada nuevo infectado hay menos Sí. de un infectado nuevo. O sea, para ejemplificarlo, cuando estaba en 0,9 o 0,8, que fue a los números que llegó, quiere decir que cuando yo tenía 10 infectados nuevos, en el siguiente ciclo, o sea, 5 días o 7 días después, cuando miraba cuánta gente se había infectado, en vez de tener 10, tenía 8 en el caso de un Claro. R08. Entonces eso justamente lo que mide es que está en decrecimiento. Ahora ya hace unos días que pasamos del 1, o sea, si estuviéramos en el 1 sería la epidemia se mantiene Meseta, sí. constante porque mantenemos exactamente, y lo que queríamos ver era si se convertía en una meseta. De todas maneras, ese número estábamos alrededor de 500, entonces sabíamos que era un número difícil de que se mantenga sin tener medidas extra, porque nuestra fuerza principal, que es el tema de rastreo, seguimiento y testeo, todavía no llegó con 500 casos todavía no se llega a un control absoluto desde ese punto de vista, que fue lo que nos había ayudado hasta antes de noviembre. Entonces, lo que pasó, que es un mismo patrón que se vio en muchos otros países también, es cuando empezamos a bajar, qué es lo que pasa cuando o se levantan medidas o se deja de reducir Sí. la movilidad. O sea, hay como muchas acciones que llevan a la misma consecuencia, que es si dejo de mantener eso nuevo que estoy haciendo, que me estaba frenando, y lo dejo de hacer antes de tiempo, o sea, antes de que otra medida me recupere el control, lo que pasa es un rebote, y es lo que estamos viendo hoy en día. Ajá.
No sé si fue un poco atrevido. No, se entendió. No, el ajá fue porque, si claro, acá sí se tomaron medidas, acciones, se levantaron algunas, se mantuvieron otras, pero claro, es ensayo y error. O no, porque a esta altura también se cuenta con la experiencia de otros países, ¿no? En ese sentido, Sí. la matemática es universal, pero ¿qué tanto el Uruguay se tiene que leer o investigar matemáticamente dentro de lo que es nuestro territorio, o qué tan fácil es compararse con guarismos en otros países? Sí, justamente lo que observamos en otros países, que es algo que se puede medir o en medidas que se toman en el gobierno o mirar la consecuencia que es justamente esto de la reducción en movilidad. Lo que vemos en otros países mirando esos patrones es que si la reducción de movilidad, o sea, si aumenta la movilidad antes que los casos lleguen a una zona de control, lo que pasa es que se vuelve al mismo rebote, casi que a la misma velocidad de crecimiento que se venía antes de reducir la movilidad. ¿Sí? Reducir la movilidad, como venía diciendo antes, no siempre quiere decir, no es un no es la lockdown, cuarentena, o no siempre quiere decir medidas, no es cuarentena, o no está siempre son claro. medidas de gobierno. Por ejemplo, el caso de las licencias fue una reducción muy fuerte de movilidad, sobre todo porque se redujo muy fuerte en Montevideo, que es como el motor principal de la epidemia, y la gente se atomizó en comunidades más chiquitas. Entonces ahí como que la cantidad de contagios que puede generar una misma persona estando en Montevideo en sus actividades diarias que estando de licencia es diferente. Entonces, eso es una reducción de movilidad no debido a medidas gubernamentales, sino debido a un comportamiento de una fecha específica. Bien, si alguien del panel quiere preguntar, que sea ahora. ¿Sí? ¿Querés? Me parece, María Inés, que estaría bueno que nos dijeras tu opinión acerca de, si bien estos datos que lucen como bastante objetivos acerca de que el aumento de la movilidad ha funcionado como un empuje al alza, si aún así ha jugado un rol ciertos aspectos que podríamos denominar de carácter un tanto más subjetivo. Quiero decir, es notorio que para todo el público del Uruguay la inminente llegada de las vacunas es muy probable que haya ejercido, más allá de si estábamos o no de licencia, si igual nos subíamos o no al ómnibus, si íbamos o no a trabajar, como una especie de la solución al problema está cercano, y por lo tanto si eso pudo haber generado un comportamiento distinto por parte de los ciudadanos. Esa me parece que es una pregunta pertinente. Y la otra es, si bien la movilidad, a esta altura creo que lo aprendimos todos, es un factor de alta importancia, también la movilidad puede ser combativa con las viejas herramientas que aprendimos casi un año atrás. Es decir, movilidad sí, pero con distanciamiento, con tapabocas, con la higiene. ¿Y en qué medida están dialogando, cómo están funcionando esos vasos comunicantes? Sí, está buenísima la pregunta que me haces, porque justamente está buena puntualizar eso, que reducir, en realidad nosotros lo que necesitamos reducir siempre es reducir los contactos de riesgo, que no es lo mismo, no es equivalente a reducir contactos, o sea, a ver personas, porque me puedo encontrar con un amigo, pero tratando de hacerlo durante menos de 2 horas, a una distancia de más de 2 metros, si es posible de tapabocas, en un lugar abierto, eso ya lo sabemos todos bastante, pero bueno, es algo que cuesta también sostenerlo durante mucho tiempo porque bueno, por ahí anda el sticker, ¿no? De qué ganas de aglomerarme, que a veces nos pasa cada tanto, decimos, bueno, pará, pero yo ya estoy un poco cansado de esto. Entonces, también juega un poco el cansancio y juega un poco qué es lo que, cómo nos juega psicológicamente la cantidad de casos que hay, ¿no? Venimos justamente de una bajada bastante drástica y al mismo tiempo la buena noticia de las vacunas. Yo no soy especialista en comportamiento, pero obviamente esas son cosas que influyen y que no se miden directamente con la movilidad. Si tuviéramos que medir qué es lo que realmente impacta en el crecimiento del virus, lo que deberíamos medir es la cantidad de contactos que genera la gente, pero no tenemos medidas directas de eso. Entonces, lo medimos a través de otro dato, que es la movilidad, que es una medida que es indirecta e imprecisa del comportamiento de la gente. Podríamos tener una misma movilidad, pero si todo el mundo se cuidara de la misma manera... Ya este fin de semana, perdón que interrumpa, un poquito mejor. Pero sí, este fin de semana, la gente, que además el tiempo lo ameritaba, el domingo creo, muchísima gente, y estos días en general, que hubo mucho sol, tapabocas casi nadie por la Rambla, ¿eh? Es bueno, como que pero ahí estamos es volviendo al no pasó nada. De contactos de riesgo, no. Si yo salgo a caminar y estoy caminando, es poco probable. Sí, pero si está lleno de gente caminando. Con otra persona que está infectada y que justo esa persona respire y la gota que me caiga a mí, ¿no? O sea, porque tenemos como 2 de los mecanismos. Acá estoy hablando de lo que aprendí de los médicos, virólogos e infectólogos, así que estoy saliéndome un poquito de mi tema, pero es bastante importante.
Los dos como mecanismos así más directos de contagio, uno es por las gotículas, que era lo que hablábamos al principio, y por eso es el tema de los 2 metros de distancia, y el tema de los aerosoles, que es cuando estoy en un lugar cerrado, los aerosoles, que son partículas mucho más finitas, pero que quedan suspendidas en el aire, cuando se concentran también tienen como esa capacidad de infección como las gotículas. Cuando estamos caminando en la Rambla, que nos estamos moviendo y la otra gente también se está moviendo en un ambiente que es muy abierto, no es que los aerosoles se concentren y yo me vaya a comer una nube de aerosol caminando. No es lo mismo, ¿se entiende? Es un poco, sí, caricaturesco la manera que lo digo. Se entiende perfecto. De repente no es lo mismo, por ejemplo, si yo salgo a correr en un grupo durante 1 hora, donde ahí estamos como todos en una misma nube durante la misma hora. Pero si yo me cruzo... Exactamente, pero si yo me cruzo una persona infectada, la verdad que es como el riesgo es muy bajo. O sea, el riesgo siempre existe, obviamente no podemos hablar nunca de riesgo cero, pero realmente es un riesgo muy bajo. Otra cosa es si yo estoy hablando, por eso decía, durante un tiempo muy prolongado, que estoy al aire libre, pero estoy con una persona hablando de frente, por ejemplo, porque ahí también entra a jugar, aparte de los aerosoles, las gotículas que van desde un lado a otro y donde es difícil estar hablando con alguien que quiero mucho, que me voy a juntar a charlar, ¿no? Porque extraño, estar a más de 2 metros de distancia durante mucho tiempo. Por eso se hablan a veces de tiempos cortos donde es más fácil tener en cuenta todas las medidas de seguridad que puedo tener, porque a medida que pasa el tiempo nos vamos relajando. Igual cuando traje a colación lo de la Rambla, va más allá de la Rambla. Hubo una época, y no hace mucho, que donde miraras había gente con tapaboca. Gente en la calle, que vos no sabés si viene del súper, si va a la farmacia, si camina una cuadra, si sacó al perro. Es como parecía haber una conciencia mayor que lo que se ve estos días en la calle. Mira eso, ¿no? Por acá sí te quieren hacer otra preguntita. Este escenario que tú describías desde el punto de vista matemático, estadístico, ¿cómo se prevé que impacte el inicio de clases? Porque estamos hablando de que a partir del próximo lunes son miles las personas que se van a estar movilizando y además vamos a estar mirando muy claramente esto de zona roja, zona naranja, porque de eso va a depender la distancia habilitada entre los alumnos y si se van a poder asistir todos los días a clase o no. ¿Cómo ven ustedes lo que puede pasar a partir del lunes? El inicio de clases no es necesariamente, o sea, va a hacer que aumente la movilidad y ahí de vuelta depende cómo funcionen todos los protocolos. El problema muchas veces del inicio de clases es cómo impacta la circulación comunitaria del virus en las clases. Es más el problema de en qué momento estamos cuando arrancan las clases, o por lo menos lo que a mí más me preocupa, que el impacto que puedan tener las clases en la cantidad de casos. No sé si se entiende, o sea, cuando a veces se confunden como en qué dirección estamos hablando y en realidad es un tema de cómo va a impactar, pero también hay que meterse un poco también en cómo van a funcionar, como ya van a estar empezando a vacunar a los docentes, hay que ver también cómo van a funcionar esos protocolos, cómo va a funcionar el testeo, que la verdad yo de eso no tengo información, así que no puedo hablar en el impacto en las clases, pero bueno, el inicio de clases aumenta la movilidad, pero tengamos en cuenta que muchos de los contagios, un gran porcentaje siempre se dan entre personas conocidas. Entonces, los niños, por lo menos en la escuela, no son grandes transmisores del virus en general, ahí los protocolos funcionan bastante bien. En los liceos los protocolos deberían funcionar de manera que si hay un caso no se generara como un gran brote, entonces el cómo impacten las clases va a depender también de cómo funcionan los protocolos, que obviamente todo el mundo va a hacer su máximo esfuerzo posible porque eso funcione bien. Sí. Está el tema del aforo en los ómnibus. Eso. Claro, pero ahí también, de vuelta, en general, los ómnibus no deberían ser grandes lugares de contagios porque la mayoría de gente hace trayectos relativamente cortos. Todavía estamos en verano donde puede ir con las ventanas. En invierno va a haber que seguir haciéndolo igual si sigue el virus, ¿no? Pero las ventanas pueden ir abiertas, entonces de vuelta podemos evitar las concentraciones de aerosoles. No estoy, excepto que vivan distancias muy largas, no estoy demasiado tiempo en el ómnibus. Muchos de los trayectos son trayectos relativamente cortos, entonces el ómnibus no debería ser un lugar de riesgo muy alto. Hablando de ómnibus interurbanos, ¿no? El ómnibus interdepartamental es otro tema porque ahí en general sí va cerrado y es durante un periodo de tiempo más prolongado. Pero bueno, también si podemos usar otros medios alternativos de transporte como ser caminar, bicicleta, también es un buen momento para aprovechar esos medios y si no nos habíamos animado a hacerlo antes, está bueno usar este momento para alargarse y que se convierta también en una actividad regular, digamos. Bien. ¿Alguien más quería algo? Una cortita a propósito de los últimos datos, María.
tiene que ver con que en la última semana los números no han arrojado buenas noticias, incluso por el porcentaje de positividad. Sin embargo, el CTI no ha aumentado, y es más, comparando con una semana pasada, hay 10 personas menos, según los datos de ayer, en el CTI. ¿Qué puede significar esto? Porque recordamos todos que ese era el gran problema a perseguir, que no se sature el sistema de salud y en particular los cuidados intensivos. ¿Que le empuje el CTI habrá que esperarlo algunos días después? ¿O es que los comportamientos, aún aumentando la positividad, en algún sentido se vuelven menos agresivos desde el punto de vista de la salud? Ya sé que en parte te excede por tu condición de no médica, pero en cuanto a los números por lo menos. No, pero desde los números puedo hablar. He aprendido bastante durante este año y gracias a todos los médicos que me han enseñado un montón. No, el tema del CTI, primero los números se ve con cierto delay entre 1 o 2 semanas, porque aparte tienen que empezar a acumularse, o sea, no es solo nuevas entradas, sino que acumular nuevas entradas para que veamos un crecimiento. Pero aparte ahí entra bastante importante que un gran porcentaje de los números de esta semana es en población carcelaria, que es una población que es mucho más joven. Entonces, en general, el riesgo de entrar en CTI aumenta un montón con la edad, y al tener un brotes tan grandes, o sea, una cantidad tan concentrada de personas jóvenes, en realidad, si bien el número es el mismo, no es lo mismo la distribución etaria dentro de los números de esta semana. Entonces, el aumento probablemente en personas mayores haya sido menor que el aumento que vemos en casos. Bien. Sí, no sé si se entiende. O sea, tenemos, por un lado hay un aumento de casos, pero no es tan grande capaz en personas mayores de 65 años, que son los que donde más se expresa con más virulencia la enfermedad. Sí, exactamente. La suba a 900 casos o casi 1000, como y ayer también 800 y algo. ¿No es esa cifra la que está influyendo? Y si dio en parte, creo eso, pero no sé si... A ver si la pregunta fue para nuestra invitada. Ah, no sabía, perdón. Y no te escuché la primera parte de la pregunta. Sí, la incidencia carcelaria, que hoy estamos hablando de 450 reclusos que tienen y empezaron. Si no es la explicación del número la explicación del aumento tan grande. No es la única. No es la única. No es la única. Hace que parece un poco más rápida de lo que venía siendo, pero igual estamos en aumento. Igual está, a pesar... está. O sea, se suman las dos cosas, sí. Bien. Y una pregunta que no quería hacer, pero la voy a hacer en vista de algunos mensajes también que han llegado. GIAD y GACH. Parecieran ser dos... ¿Cómo articulan entre sí? Incluso parece que se hubieran apropiado políticamente unos y otros de uno y otro, ¿no? O sea, se está haciendo un poquito de uso político, ¿no? En las redes sociales. Sí, cada uno hace la interpretación a veces que quiere o la que le conviene. El GIAD y GACH son los dos grupos de científicos donde cualquiera de los dos busca aportar al país desde nuestra expertise. El GIAD se formó un poquitito antes que el GACH, empezó el fin de semana que se declaró la pandemia con un grupo muy poquitos en WhatsApp y fue creciendo, y de hecho ahí es donde cuando yo les digo interactúo un montón con médicos, infectólogos y virólogos, ese es el diálogo donde de repente tengo como más intercambio fluido, no porque pase algo con los de GACH, sino que justamente es porque como de la manera que nos conformamos más como un grupo de discusión de un montón de temas, y a medida que fue pasando el tiempo fuimos creando reportes con la intención de aportar a la comprensión general de la pandemia desde nuestra expertise. Muchos de los que estamos dentro de la parte de datos, sobre todo de la parte de salud, también hay algunos médicos que también pertenecen al GACH y al GIAD, o si no son los médicos, están relacionados, o sea, no hay ahí ningún tipo de enfrentamiento. Lo que pasa es que el GACH se creó con otro fin, que fue de asesoramiento al gobierno. Como científicos el objetivo es el mismo, que es aportar a la sociedad, aportar información y aportar al control de la pandemia. Entonces, y de hecho la intersección entre los dos es muy grande, y a veces hay cosas que surgen desde el GIAD y permean al GACH, porque justamente es todo conocimiento científico y somos todas las mismas personas con un mismo objetivo. O sea que el enfrentamiento que se puede crear realmente está en el imaginario y no es un enfrentamiento real. Bien. Y la última, simplemente, cuando se recibió de matemática y empezó a trabajar, ¿imaginó que iba a estar tan cerca de la utilización de la matemática al servicio de un virus?
Bueno, en realidad yo trabajé desde el 2015, estoy en un proyecto que estuve trabajando con Gonzalo Moratorio en evolución de virus. Ah, bueno, entonces ya venía. Y cuando, así que es la parte donde no, pero no soy viróloga igual, sino en mirar también cómo evolucionan las siempre las uno escucha siempre que la virus, matemática exacto. está en todo, ¿no? Y atraviesa todo, sí, pero de ahí a integrar un GIAD y a estar, ¿no? Contando Sarkovs, uno dice, bueno, con la matemática parecen, pero no pareciera tan cerca, pero bueno, se ve que sí. No, bueno, cuando cursé la licenciatura, esa es la ventaja de haber estudiado en la Facultad de Ciencias, que justamente aprendí muy tempranamente, cuando estaba en segundo de la licenciatura, sobre las aplicaciones de la matemática a la evolución, al reloj molecular, que se llama, que es justamente tratar de medir hace cuánto tiempo que divergió esta especie de esta otra, basándose en contando mutaciones en el ADN. Así fue como me enteré que se podía y dije, qué bueno, esto es lo que quiero hacer. Y ahí hice el curso de genética y me puse a contar moscas, lo cual fue bastante cómico para mí. Y literalmente, ¿no? De la fruta y sus mutaciones. Literalmente, hacíamos experimentos con moscas. Las cruzábamos y mirábamos las mutaciones, cosa que tampoco me había imaginado, pero bueno. Y también hice un curso de evolución y después mi maestría ya fue en matemática aplicada, en probabilidad estadística aplicada a la biología, y mi doctorado fue analizando datos genómicos de ovejas. Entonces, bueno, estuve siempre bastante cerca de la biología y aprendiendo. Siempre fui outsider, obviamente, porque mi formación de base es matemática, pero siempre estuve interactuando con la biología. Nunca me hubiera imaginado que iba a estar de repente tan cerca de la sociedad, estar tan expuesta a los medios es algo muy nuevo para todos nosotros, y tan cerca de poder informar por lo menos a la sociedad y a políticos. Desde ese punto de vista, sí. Nunca me hubiera imaginado que un protagonismo no buscado, claro, pero bueno, pero para estar orgulloso, ¿no? Poder ser tan útil en la sociedad que uno totalmente, vive. Los científicos buscamos eso, siempre queremos hacer eso. Está bueno ver que bueno, justo hoy es un día medio complicado. Hoy que está el tema de los recortes sobre la mesa, no es el mejor día, sí, ya sé. Exactamente, es cuando uno dice, bueno, por lo menos la gente se entera que a veces esa dicotomía entre ciencia básica y ciencia aplicada no es tal, porque la ciencia básica puede ser súper útil para problemas aplicados, y de hecho es la base de todo eso y lo que permite cambiar tan rápido de una disciplina a otra o de una especie a otra a veces. Entonces, convengamos que el mundo entero se enteró, salvando todas las diferencias, el mundo entero se enteró de la importancia de la ciencia a partir del COVID, ¿no? Pero bueno, es el momento para arreglar números, capaz, no para achicar. Pero bueno. Sí, y entender que es una construcción que lleva muchísimos años. Sí. Una anécdota muy cortita que yo cuento es que cuando empecé a estudiar la licenciatura nunca me hubiera imaginado que iba a trabajar en el genoma, porque un año antes recién se había descifrado el genoma humano. Y ahora trabajo con datos de genomas humanos. Entonces, tener sistemas científicos sólidos hacen que estemos preparados para cosas que no sabemos que pueden llegar. En este caso fue la pandemia, donde decís, no tengo millones de personas especializadas en virus, pero muchas personas pudieron readaptar rápidamente lo que sabían hacer para poder aportar. Bueno, como tantos uruguayos, yo soy de las personas que no sabía realmente que estaban, ustedes, que estaban además tan bien preparados, pero que está internamente agradecida de que estén. Así que muchas gracias por todo. No, está bueno saber que la mayoría de los científicos uruguayos que estamos acá es porque Uruguay fue nuestra primera opción y no la última. La mayoría tenemos, así como Gonzalo se podría haber quedado en París, nos formamos afuera y volvemos realmente porque queremos estar en Uruguay, no porque nos falten ofertas de otros lados. Entonces, cuidar eso y cuidar que más uruguayos se puedan seguir formando y sosteniendo el sistema es un mensaje que está bueno retener. Marina Fariello, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Chao, chao. Bueno, señores, entonces... Muy ilustrativo todos los números, la verdad. Me hubiese gustado... ¿Con qué te queda? Con una pregunta pendiente. No, simplemente sí en base a este estudio de casos positivos que ha venido lamentablemente creciendo de a poco en estos últimos días, sí consideraba que de pronto había que tomar algún otro tipo de medida de las que el gobierno está tomando. Pero bueno, eso habrá que esperar porque va a haber un anuncio ahora la semana próxima, así que veremos, me imagino que esto por supuesto se va a tener en cuenta y bueno, y a partir de ahí ver. Pero el tema de las vacunas, la llegada de estas más de 190.000 dosis, por el momento no soluciona nada. Estamos exactamente en la misma situación. De hecho, si bien hay algún augurio positivo, es que el gobierno ya tiene la orden de dar todas las dosis y no guardar la mitad, porque tiene previsto que van a llegar en un periodo de unos 10 días
el 1 millón y pico ese de partida de vacunas parecería que está asegurado. Eso es una muy buena noticia para continuar con la vacunación. Así que bueno, hay que esperar y seguir cuidándose. Bien. ¿Alguien más? Sí, no, yo creo que se extendió por 30 días el tema de la cuestión de aglomeración, ¿no? ¿Se acuerdan que es decir, la legislación especial esta que se podía extender se extendió? Que 30 días que terminan ¿cuándo? Y se extendió ahora, sería a fin de mes, a fin de marzo, me parece. A fin de marzo. A fines de marzo. Y yo creo que si todo sale según lo planificado, para esa fecha gran parte de la población, o una parte importante por lo menos, ya dispondremos de la vacuna. Ustedes van a tener que esperar, yo soy población de riesgo, o sea que la fecha, ustedes seguramente van a ser posteriores a mí. Me van a mirar con envidia. No, pero digo, me parece que no me va a pasar nada. No, lo que planteo es que hay que seguir igual, no aflojar, porque creo que un poco alguien lo dijo recién, ¿no? Ahora ya están las vacunas, ya está todo solucionado. No solucionamos nada todavía. Todavía me parece que hay que seguir siendo un poco cuidadosos. Yo ayer me enteré de 2 amigos que estuvieron, me enteré cuando salieron, estuvieron en CTI, y en situación, sobre todo ella, bastante complicada. Por suerte pudieron zafar, pero digo, no es una cuestión nimia, ¿no? Hay que todavía ser conscientes de que llegaron las primeras dosis. Sigamos todavía, es el último esfuerzo para tratar de salir de esto lo mejor posible. Hoy en Maldonado falleció un trabajador de la salud, ¿no? Otro más. Y en Florida una enfermera. Una enfermera de 36 años. Creo que lo que va a pasar el lunes, un poco por ese lado yo le preguntaba, ¿no? Es muy interesante porque van a estar comenzando las clases al tiempo que la campaña de vacunación. Sí. Y eso representa un desafío desde el punto de vista de la movilidad. No solo lo que pasa dentro de las aulas, sino lo que pasa afuera, ¿no? Y me parece que el asunto es que los protocolos se apliquen con la misma rigurosidad que como si no hubiesen llegado las vacunas. Es un desafío pensar en esas dos cosas, como por separado cuando se dan incluso hasta en el mismo día, pero se tiene que hacer de esa manera, porque en realidad la inmunidad todavía, esos pocos docentes que se van a poder vacunar no la van a tener, y que no implique esto, bueno, empiezan las clases y tenemos las vacunas y entonces aflojamos todos. No, tenemos que seguir tan rigurosos como estábamos en diciembre cuando terminaron las clases. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, bien cortito, aprovechando una vez más el aporte que, como decías vos, a muchos como que se nos descorrió un velo con los vínculos cotidianos que la ciencia en general y los científicos uruguayos tienen en nuestras vidas permanentemente, y muy subrayadamente este año siento la necesidad ética, más que como comunicador, como ciudadano, decir que no es el momento para cortar presupuesto de la ANI. Debe haber razones seguramente que lo explican desde una perspectiva estrictamente financiera, económica, más por lo que acabo de decir me parece que más que nunca no solo es momento de recortar, sino de profundizar. Para cerrar este bloque les cuento que este fin de semana se puede participar del Lavame Solidario de Clean Car Wash. Mira, 27 y 28 de febrero, lavando tu auto en Clean, colaborás con la cura del cáncer infantil porque todo lo recaudado, todo, va a ser donado a la Fundación Pérez Escremini. Encontrar los puntos de lavado ingresando a www.cleanwash.co. Clean y Fundación Pérez Escremini están promoviendo la cura del cáncer infantil. Así que ya sabes, es una promo para este fin de semana 27 y 28 de febrero. Lava tu auto en Clean, ¿no? Está bueno. Mirá, está sucio. Vas a ver que si lo ves está sucio. Es momento de lavar. Pausa y ya venimos. Y los ladridos de los perros